Bendiciones, hermanos. Amén. Por favor, hagan sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 5. Estamos en Lucas, capítulo 5. Vamos a estar leyendo los primeros 11 versículos. Lucas 5, del 1 al 11. Hemos estado ya por 2 semanas estudiando este pasaje. En la mayoría de las Biblias tienen encabezado, ya sea dice la pesca milagrosa o dice Jesucristo llama a sus primeros discípulos. Porque ese es el tema de este pasaje. Este es el pasaje cuando Jesucristo llama a Pedro, a Juan y Jacob. Estos tres fueron los líderes principales de la iglesia después de que Jesucristo murió. Entonces, este pasaje trata precisamente de cómo Jesucristo los llama a ellos y cuál es la respuesta de ellos al llamado de Jesucristo. Ellos habían pescado ellos eran pescadores, habían pescado posiblemente todas sus vidas, tenían un negocio de pesca, Pedro, Juan y Jacob. Y esta noche habían estado pescando toda la noche, habían estado tratando de pescar toda la noche, pero no habían pescado nada. En la mañana llega Jesucristo a la orilla. Y después de Jesucristo predicar, les dice que vayan mar adentro y que vuelvan a tirar la red. Y así es como recogen una gran cantidad de peces, de tal manera que llenaron las 2 barcas. Ahora, Pedro, Juan y Jacob llegaron a estar completamente convencidos que lo que ellos estaban viendo era verdaderamente un milagro. No solamente porque ellos, como pescadores profesionales, sabían de que a esa hora no había pez, no había nada que pescar. La distancia que estaban de tierra era muy poca también. Dice que cuando vieron que la red estaba llena, llamaron, hicieron señas a los otros para que llegaran a ayudar. Y la cantidad de peces que agarraron era de tal manera que se hundían las 2 barcas. Entonces es conocido como la pesca milagrosa. Y este evento fue el que tuvo una reacción en Pedro, en Juan y Jacobo, que dice que dejaron todo, lo dejaron todo. En ese mismo momento dejaron las barcas, las 2 barcas llenas en la playa y siguieron a Jesucristo. Entonces este pasaje, estos 11 versículos, parece poco, son pocas palabras, pero nos da una gran enseñanza, tiene tanta enseñanza. Y por dos semanas, esta es la 3ª semana que estamos estudiando este pasaje. Aparte del llamado de Pedro, aparte de la respuesta de ellos al llamado del Señor, también en este pasaje encontramos varias características de Jesucristo. Este pasaje también nos enseña quién era Jesús, quién era el que estaba en la orilla. En primer lugar, vemos en sí el milagro, la pesca milagrosa. Estos hombres entendían de que lo que había pasado era verdaderamente un milagro, no era un truquito de magia. Estos hombres eran profesionales, pescadores profesionales, conocían ese lago como la palma de su mano y ellos entendían que lo que ellos habían presenciado era verdaderamente un milagro. Y lo que Lucas nos está enseñando aquí es que Jesucristo tenía control sobre la naturaleza. O sea, era verdaderamente el Hijo de Dios. Él tenía control sobre la naturaleza, de tal manera que podía producir esa pesca milagrosa. Pero este también pasaje encontramos en el primer versículo, encontramos algo bien interesante que Lucas nos dice de Jesucristo. Eso lo voy a leer. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agrupaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y cuando nosotros oímos eso, para oír la palabra de Dios, en nuestra mente inmediatamente viene lo que hacemos todos los domingos, ¿no? Que viene, pasa el predicador y dice que vamos a oír la palabra de Dios y el predicador empieza a predicar. Y hemos oído la palabra de Dios. Pero esto no es lo que está diciendo Lucas en este pasaje. Lo que Lucas está diciendo es que cuando Jesucristo hablaba, eran las mismas palabras de Dios. Jesucristo no estaba abriendo el Antiguo Testamento y estaba predicando lo que Jesucristo estaba haciendo. Y esta es la primera vez que Lucas ocupa ese término. Y lo que Lucas estaba diciendo es que la gente entendía, que la gente sabía que cuando Jesucristo hablaba, era el mensaje de Dios, que las palabras que Jesucristo decía eran las mismas palabras de Dios. O sea, que esta es una declaración de la divinidad de Jesucristo. El milagro es una declaración de su divinidad. El hecho de que Jesucristo, cuando Él hablaba las palabras de Dios, era una declaración también
de la divinidad de Jesucristo. Pero también en este pasaje encontramos también, aparte del poder sobrenatural que Jesucristo tenía, aparte de que Jesucristo cuando hablaba, él impartía la palabra de Dios, también hay algo bien interesante, como leíamos hace un momento y lo vamos a volver a leer. Pedro, cuando presencia este acto, cuando presencia este milagro, la reacción de Pedro fue de ir a donde Jesucristo y ponerse de rodillas ante Jesucristo y decirle: apártate de mí porque soy un hombre pecador. Pedro acaba de presenciar un milagro, pero más que todo, Pedro tiene las dos barcas llenas. Financieramente es el día más exitoso de la vida de Pedro. No sabemos cuánto podía valer el que llenaran las dos barcas de peces, no sé. Pero nunca habían pecado tanto. Pero Pedro no puso sus ojos en la pesca, no puso sus ojos en el beneficio económico que estaba enfrente de él. Pedro en ese momento reconoció que el que estaba en la orilla, que Jesucristo, es el Hijo de Dios. En ese momentito Pedro reconoce y Pedro se postra ante Jesucristo y le dice: apártate de mí porque yo soy un hombre pecador. En ese momento Pedro estaba reconociendo que Jesucristo es el Santo de Israel. Ellos entendían que nosotros con todos nuestros pecados, ¿quién sabe lo que Pedro había estado diciendo momentos antes o había estado sintiendo? Pedro reconocía: yo soy un hombre pecador, yo no me merezco estar ante la presencia del Hijo de Dios. O sea que también encontramos una declaración de la santidad de Dios. Jesucristo tenía una santidad que no se podía comparar a ningún hombre, solamente a Dios. Entonces vemos que este pasaje nos enseña bastante acerca del carácter de Jesucristo. Pero ahora, esta tarde, nos vamos a enfocar en el último versículo de esta porción bíblica, y dice: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejando todo, le siguieron. Quiero que nos concentremos aquí por una razón, hermanos. Es porque estos hombres dejaron todo. Ellos dejaron todo. ¿Y qué significa eso para nosotros ahora? Estos hombres en este momento, Pedro, Juan, Jacobo, reconocieron que el que estaba en la barca, el que estaba en la orilla, era el Señor. Y ellos también entendieron en ese momento que ese Jesucristo es digno de seguirle a donde sea que Él nos quiera llevar. Pero para poder seguir a Jesucristo a donde sea que Él nos quiere llevar, era necesario para ellos dejarlo todo. Yo creo que es algo que es muy importante para nosotros aprender. Porque muchos de nosotros queremos seguir a Dios a medias. Muchos de nosotros lo que queremos es que nos llene la barca. Muchos de nosotros estamos contentos con que me llene la barca, con que se aparezca en la orilla de vez en cuando yo tengo la barca vacía, yo estaría contento con eso. Con que me haga un favorcito de vez en cuando, que le pueda poner una vela al santo y que me la dé, por favor, yo con eso estaría contento. Pero Dios no quiere que le sigamos a medias. Es más, nunca la Biblia enseña que Cristo se le debe de seguir a medias. Muchos de nosotros queremos que Dios sea parte de mi vida, que sea mi ayudador, que yo cuando tenga algún problema le pueda pedir que Él me responda, que cuando yo necesito algo yo le puedo pedir y que Él esté ahí para darme. Esa es la clase de Dios que yo quiero, pero esa no es la clase de Dios que la Biblia enseña. La Biblia enseña que Cristo se le sigue dejándolo todo. Y nosotros tenemos que aprender qué significa eso, de dejarlo todo. En el caso de Pedro, de Juan y de Jacob, fue dejar las barcas llenas ahí a la orilla. Para nosotros es diferente. Pero sí todos debemos de dejarlo todo porque entendemos que Jesucristo es el Señor y se merece que le sigamos a donde Él nos quiera llevar. Entonces nos vamos a enfocar en ese último pasaje. Entonces le pido por favor que acompañen, vamos a leer el pasaje en Lucas capítulo 5, versículo del 1 al 11, y dice así: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agrupaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar,
dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestra red para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron, llenaron ambas barcas, de manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, le siguieron. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pido que nos ayudes a entender esta porción de la Escritura. Ayúdame a mí a explicarle de acuerdo a tu voluntad. Y te pido que tu Santo Espíritu nos hable a través de ella y que tu pueblo sea edificado. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Hermanos, antes de ir al último versículo, creo que es importante que entendamos dos elementos bien importantes del llamado de Pedro y de Juan y de Jacob. Hermanos, es importante que entendamos que el Señor los buscó a ellos. El Señor llegó a la orilla no por casualidad. El Señor no entró a la barca de Pedro por casualidad. Ya el Señor, incluso el Señor ya le había hecho un llamado a Pedro anteriormente. Esta es la segunda vez que el Señor llamó a Pedro. Ya el Señor había entrado a la sinagoga de Pedro, ya el Señor había predicado, ya Pedro había oído la predicación de Pedro, del Señor. Ya el Señor había comido con Pedro. El día de reposo el Señor fue a comer con él. Había sanado a su suegra. Y esta mañana fue a la orilla, no por casualidad, el Señor fue a la orilla buscando a Pedro. Le volvió a llamar. Mira, el primer llamado del Señor a Pedro lo tenemos en Juan capítulo 1, se lo voy a leer en el versículo 40. Dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Mirándolo, Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que traducido es piedra. Esta fue la primera vez que el Señor llamó a Pedro. Pero Pedro seguía en la barca. Pedro seguía en Capernaum. Pedro seguía en su negocio. Pero el Señor seguía insistentemente buscando a Pedro. Y esto es bien interesante. El Señor nos busca a nosotros. Sabe que nosotros no estamos aquí porque somos mejores que Pedro. Nosotros estamos aquí también porque Jesucristo nos buscó. Todos tenemos una historia. Todos podemos contar quién fue el que nos invitó, quién fue el que nos trajo, a quién fue el que Dios ocupó. En el caso de Pedro, Dios ocupó a la enfermedad de su suegra, Dios ocupó la predicación en la iglesia, Dios ocupó una noche en que no pescaron nada, Dios ocupó las barcas llenas, pero Dios hizo todo lo necesario para que Pedro viniera a él. Fue Jesucristo quien lo escogió, fue Jesucristo quien lo buscó y fue Jesucristo quien lo convenció de que le siguiera. Esta es la segunda vez que el Señor le llama. El Señor no llegó a la orilla por casualidad y se encontró con Pedro por casualidad. El Señor estaba buscando a Pedro. Ahora la pregunta es esta, hermano. La pregunta es que a Pedro tomó que lo llamara el Señor 2 veces. Ahora la pregunta para nosotros es: ¿en dónde estoy yo? ¿Será que yo también estoy en medio de los 2 llamados? ¿Será también que yo también, el Señor quiere que deje todo? Pero es posible que yo esté en medio de los 2 llamados. Soy simpatizante. Me gusta el hecho de que Jesucristo llegue a predicar a mi iglesia. Me gusta el hecho de que Jesucristo de vez en cuando venga a comer a mi casa. No, me encanta el hecho de que llegue a la orilla cuando yo lo necesito. Pero ¿qué hubiera sido la vida de Pedro si Pedro se quedaba simplemente con las barcas llenas? Pero la pregunta para nosotros es: ¿dónde estoy yo? ¿Será que yo también me encuentro en medio de los 2 llamados?
Que así como Pedro he oído varias veces el llamado de Jesús. Que así como Pedro, el Señor ha compartido conmigo. He experimentado los beneficios del Señor. Pedro experimentó que sanarán a su suegra. He visto también cómo el Señor obra en la vida de las personas que me rodean. Pedro vio las multitudes que fueron sanadas. He tenido momentos en mi vida en que las barcas han estado vacías y el Señor me las ha llenado. Hemos experimentado todo eso, pero muchos de nosotros estamos siguiendo al Señor a medias. Queremos seguir al Señor con un pie dentro y con un pie afuera. Queremos que el Señor sea parte de mi vida. Queremos que sea mi proveedor, que esté ahí cuando yo lo necesito. Y todo eso está bonito, es bonito, sí, pero el Señor no quiere eso, el Señor quiere mucho más. El Señor quiere que lo deje todo. Y vamos a ver qué significa eso. Ya vamos a ver qué significa eso, porque eso es lo que el Señor pide de nosotros. Mire, la Escritura nunca nos dice que Jesucristo se le debe de seguir a medias. Ese es un invento nuestro, que creemos que no, es bueno que Dios sea parte de mi vida, pero eso no es lo que la Escritura nos enseña. Es más, Jesucristo nunca le pidió a alguien que lo siguiera a medias. Si Jesucristo siempre explicó lo que significaba seguirle a Él, qué es lo que significaba ser discípulo. Y le leo algunos pasajes bíblicos. En primer lugar, le voy a leer en Lucas, capítulo 9, 23, dice, y decía a todos, fíjense bien, a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Nunca Jesucristo les dijo, seguime como podás, como sea, no importa. Esas son cosas que nosotros nos hemos inventado, pero Dios no quiere que le sigamos a media. Y ya le voy a explicar por qué Él no quiere que le sigamos a media. No es porque es un Dios egoísta que simplemente quiere que nosotros nos metamos de cabeza con Él. Quiere eso porque eso es lo mejor para nosotros. Dios no está interesado en ser tu proveedor o en llenarte las barcas. Dios quiere llenar completamente toda tu vida. Dios tiene algo mucho más grande para ti. Ese día que Pedro cayó ante los pies de Jesucristo y le dijo, apártate de mí, ese día fue el primer día de la nueva vida de Pedro. Y esa fue la última vez que Pedro fue llamado Simón. A partir de ahí fue Pedro. Y eso es lo que nos pasa a veces. ¿Saben? Nosotros estamos conformes con seguir siendo Simón el pescador de Capernaum. Pero Dios lo que quiere es que sea Pedro el apóstol. Pero nosotros a veces no alcanzamos a entender, no tenemos esa visión. Pero aquí vemos claramente, hermano, de que el Señor Jesucristo nunca nos pide que le sigamos a medias. Nunca. Es más, le voy a leer algunos pasajes. Hay muchas personas, le voy a leer otro, en el 14, Lucas 14, estoy tratando de mantenerme en Lucas 14, 26 y 27, dice lo siguiente. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, y mujeres, e hijos, y hermanos, y hermanas, y también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ahora déjenme aclarar, esta es la Reina Valera, pero realmente cuando dice aborrece no quiere decir que me caigan mal. Lo que el Señor estaba diciendo es quien no me pone a mí como prioridad. La NIV dice el que no sacrifica el amor por el padre, madre, hijo. En otras palabras, lo que Jesucristo les está diciendo es, si quieres venir en pos de mí, yo tengo que ser prioridad para ti. Muchas personas quisieron seguir a Jesucristo a medias. Y tenemos registrado eso en las Escrituras. Le voy a leer, por ejemplo, en Lucas 9, 59. Dice, y dijo otro, o sea, Jesucristo le dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y le dice, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Ahora, déjeme explicarle que no es que el papá estaba muerto, no es que el papá se había muerto, y Jesucristo era tan insensible que no quería que el hombre fuera a enterrar a su papá. Lo que el hombre le estaba diciendo es, yo te voy a seguir, pero primero déjame que vaya, vive en mi casa hasta que mi papá se muera. Y entonces te seguiré. Mi prioridad, ¿sabes qué, Señor? Yo te quiero seguir, pero tengo esta prioridad. ¿Cuántos de nosotros seguimos al Señor así? Señor, sí, yo sé que yo te quiero seguir, pero es que tengo esto, pero es que tengo lo otro. Y ponemos prioridades.
por encima del Señor. Y dice también, más allá en el 61, dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. O sea, una y otra vez vemos que el Señor Jesucristo nunca nos dijo que le siguiéramos a medias. Nunca nos dijo que sea bonito que el Señor sea parte de tu vida. Nunca nos dijo, mira, vos preocupate porque simplemente el Señor quiere comer de vez en cuando en tu casa. Que vayas a la iglesia de vez en cuando. Que cuando tengas necesidad en la playa y las barcas estén vacías, pídele para que Él te las llene. Qué bonito, ¿no? El Señor pedía compromiso completo. Y siempre ha sido así. Que no servía a medias. ¿Sabe otra cosa? Otra razón porque a veces nosotros tenemos miedo de comprometernos al Señor, lo mismo que le pasó a Pedro. Dice que Pedro se postró ante los pies de Jesucristo y le dijo, Señor, apártate de mí, porque soy un pecador. La semana pasada hablábamos de esto y quiero recordarles de que muchos de nosotros no nos sentimos capaces de entregar toda nuestra vida a Cristo. Muchos de nosotros, cuando somos confrontados con entregarle completamente nuestra vida a Jesús, ¿saben lo primero que pensamos? Lo que hice ayer. En la situación en la que estoy, los problemas que tengo en mi casa, los problemas que he hecho, los errores que he cometido, mi vida no es muy perfecta, mi vida no es muy buena. Y ponemos nuestros ojos en lo imperfecto que somos. Y todos somos imperfectos ante Dios. Nadie puede presentarse ante Dios y decir, Señor, tú realmente te mereces que yo te sirva. Nadie. Todos estamos en la misma situación de Pedro. Todos podemos llegar un día ante el Señor y decirnos, Señor, yo no soy digno de tu presencia, yo no soy digno de servirte, yo no soy digno de ser llamado hijo tuyo, yo no soy digno de ser cristiano, Señor, yo no soy digno de ser pastor. Si mira cómo soy yo, cómo te fallo, cómo flaqueo, cómo lo débil que yo soy, las veces que te doy la espalda, Señor. Pero ¿sabe qué interesante? La respuesta de Jesucristo es maravillosa. Jesucristo lo que le dijo a Pedro es, no temas. Jesucristo no le dijo, sí, cierto, tiene razón. Es más, Jesucristo sabía muy bien todos los errores que Pedro iba a cometer después. Pedro peleó con los otros 11 varias veces. Pedro trató de quitarle la cabeza al siervo del sumo sacerdote. Jesucristo le quitó la espada. Pedro lo negó 3 veces. Pedro se quiso ir de la iglesia. Lo tenemos en Juan 21. O sea que Pedro también, cuando Jesucristo le dijo a Pedro, cuando Pedro se postró de rodillas ante Pedro, Pedro no era perfecto, era pecador. Reconocía su error. Y el Señor sabía que ahí no había terminado la obra, todavía le faltaba mucho a Pedro, pero le dijo, no temas. No temas. Simplemente tengo una nueva vida para ti. Entonces vemos, leo en Lucas capítulo 5, versículo del 8 al 10, dice, viendo esto Simón Pedro, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque la pesta que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas. No temas. Muchos de nosotros tenemos, yo no sé qué temor podemos tener. Yo no sé en nuestro caminar con Dios en qué parte entre el primero y el segundo llamado estamos. Yo no sé. Pero muchos de nosotros queremos a veces seguir al Señor a medias. Y no nos damos cuenta de la bendición de entregarnos completamente al Señor. El Señor no nos lo pide que nos entreguemos completamente porque Él va a ser mejor. Pero piense un momento, piense qué hubiera sido de la vida de Pedro si Pedro se queda en la barca. ¿Qué hubiera sido de la vida de Pedro si Pedro decide que estaba mejor la barca llenas que seguir a Jesucristo? Ese día que Pedro se arrodilló ante los pies de Jesucristo, ese día fue el primer día de convertirse en el apóstol Pedro. La maravilla, ¿qué hubiera sido de la vida de Pedro?
¿Fue un caminar por el parque? No, no fue un mar de rosas tampoco. Pero estamos hablando ahora de Pedro porque la vida de Pedro tuvo un significado maravilloso. Ese día Pedro tomó la mejor decisión de su vida. Pedro pudo haber visto las barcas, estaban llenas. Pedro le pudo haber dicho al Señor, Señor, ¿cómo te quedas? Mira, quedémonos un mes más aquí. 30 días más de esa barca. ¿Qué le hicimos? Pero Pedro, ese día fue la decisión más importante de su vida. Y nosotros lo sabemos porque tenemos todo el panorama. Pero nosotros no tenemos todo el panorama de nuestras vidas. Y nosotros puede ser que estemos temerosos de querer entregar todo al Señor, de querernos meter al 100% con el Señor, porque tenemos miedo, porque no nos consideramos capaces, o porque tenemos otras prioridades. Quiero ir a enterrar a mi papá, quiero ir a despedirme. Podemos tener muchas excusas, muchas justificaciones. Necesito llenar la barca, Señor. Cualquier cosa que tengamos. Pero el Señor dice, déjalo todo y sígueme a mí. Porque eso es lo mejor. Ahora, el tiempo nos está ganando, hermano, pero déjeme decir una cosa. ¿Qué entonces significa? ¿Qué significa dejarlo todo? Y déjeme explicarle que en el caso de Pedro fue dejar la barca, dejar a Capernaum, dejar su casa, dejar su negocio y seguir a Jesús. Pero el dejarlo todo no significa siempre eso para todos nosotros. El dejarlo todo lo que significa es lo siguiente, déjeme definírselo de esta manera. Dejarlo todo significa que lo más importante en mi vida sea Cristo. Que todo lo que tengo es de Él. Y que le voy a seguir persistentemente. Venga lo que venga. Esto fue lo que hicieron. Déjeme dar un ejemplo de lo que le quiero decir. Juan el Bautista fue un hombre que había dejado todo. Pero Jesucristo no le dijo que le siguiera. Jesucristo tenía un ministerio específico para él. Y lo hemos repetido en varias ocasiones. Por ejemplo, el endemoniado ganadero. Jesucristo llegó a una ciudad, ahí había un endemoniado, Jesucristo lo sana, y las personas de esa ciudad no querían que Jesucristo se quedara. Lo echaron a Jesucristo de la ciudad. Y el ganadero, el hombre que estaba endemoniado, quería seguir a Jesucristo. Y Jesucristo le dijo, no, tú vete a tu casa y cuenta las maravillas de lo que Dios ha hecho por ti. Eso lo tenemos está en Lucas 14. Entonces, Lázaro, María y Marta, servían al Señor. Cuando el Señor llegaba, le servían. La casa de ellos estaba a la orden, no solo de Jesucristo, pero de los 12 rambudos que iban con él. Estaba la Marta. Marta le servía. Estaban siempre. O sea, ¿qué significa entonces dejarlo todo? Lo que significa dejarlo todo para nosotros ahora es que Cristo sea prioridad en mi vida. Que no haya nada que sea más importante para mí. Y que todo lo que tengo está al servicio de Él. Y que le voy a seguir persistentemente. Cuando tenga ganas, cuando tenga problemas, cuando la barca esté vacía. Voy a seguirle. Y no lo voy a seguir para que la llene. Le voy a seguir porque Él es el Señor y es digno de que me lleve a donde Él me quiera llevar. El tiempo ya no ganó, déjenme nada más entonces decirle ahora, la pregunta entonces que nos tenemos que hacer nosotros es, ¿en dónde estoy? ¿En dónde estoy yo en el llamado? ¿Estoy yo antes del primer llamado? ¿Estoy yo después del segundo llamado? ¿Dónde estoy yo? Ahora, preguntémonos lo siguiente. Preguntémonos si simplemente yo estoy interesado en la barca, que se llene la barca. Si yo quiero simplemente seguir a medias a Jesucristo. Pero preguntémonos esto también en nuestra vida personal para saber en dónde estamos. Pregúntese una cosa. Pregúntese su familia, su relación, su cónyuge, sus hijos. ¿Son para la gloria de Dios o para satisfacerle a usted? ¿Es usted el centro de esa relación o es Cristo el centro de esa relación? Porque si Cristo no es el centro de esa relación, usted está en la orilla viendo la barca y solo le interesa la barca, no dejarlo todo.
¿Está glorificando usted? ¿Es Cristo para la gloria, su hogar para la gloria de Cristo? Preguntémonos también, ¿es mi trabajo, mi negocio para la gloria del Señor? ¿O solo es para que me llenen las barcas? Tenemos que preguntarnos si es el Señor el dueño de mi tiempo. Le he entregado mi tiempo, le he entregado mi familia, le he entregado mi trabajo al Señor. No tengo yo que dejarlo todo e irme de misionero a la selva de Perú. No, las personas que están alrededor con las que yo comparto, mi familia, mi casa, mi trabajo, mi tiempo, o esos problemas que tengo, el problema económico que tengo, ese problema legal que tengo, cualquier cual sea su problema. ¿Puede usted decir que este va a ser para la gloria de Dios? Dios quiere precisamente eso. Eso es lo que Dios quiere. Y a veces el peor obstáculo para que Dios nos tome a nosotros, siendo Simón, el pescador de Capernaum, y nos lleve a ser Pedro, el apóstol, somos nosotros. Nos hace falta entregarle todo al Señor. Con esto quiero terminar. Hermano, es bien interesante de que la única vez que Lucas llama, o la única vez que en el libro de Lucas encontramos a Jesucristo llamando a Pedro, Simón Pedro, es aquí. En el capítulo 5, hasta el capítulo 5, todas las veces que Jesucristo se refirió a Pedro, le llamó Simón, porque era el nombre de él, Simón. Después Jesucristo le cambió el nombre a Pedro, y a partir de aquí, cada vez que el Señor se refirió a Pedro, le llamó Pedro, por su nuevo nombre. Solo hay una vez más que Jesucristo le llama Simón, que es al final, cuando Jesucristo le dice: Simón, Simón, el diablo ha pedido tu vida para zarandearte, pero yo he orado por ti. Está en Lucas 22. Esa es la última vez, pero a partir de aquí, Jesucristo siempre llamó a Simón Pedro. Y esta es la única vez que tenemos a Jesucristo llamándole por los dos nombres, su nombre viejo y su nombre nuevo. Y yo pienso que la razón por que en este pasaje Cristo le llamó Simón Pedro es porque este fue el día en que Pedro dejó la pesca, dejó de ser Simón, el pescador de Capernaum, y ese día fue el primer día en su paso a convertirse en Pedro el apóstol a la circuncisión. Ese fue el primer día. Entonces la pregunta se la deja a usted, pero ¿cuál va a ser su primer día? Porque todos tenemos un nombre en gloria. Y yo sé que usted ya se convirtió, yo sé que usted es creyente, yo sé que usted está salvo, seguro de su salvación, está bien. No estoy cuestionando eso. Lo que estoy cuestionando es su compromiso con el Señor. No cuestionándolo yo, pidiéndole a usted que examine su compromiso con el Señor. ¿Por qué? Porque es lo mejor para él. Es lo mejor para mí. ¿Qué hubiera sido de Pedro si se queda en la barca? Por más bonito que se miraba, el día más exitoso de la vida de Pedro financieramente fue esa mañana. Las dos barcas rebalsaban, se hundían. El mejor día financiero para Pedro. ¿Qué hubiera sido de Pedro si se quedaba con los peces? Y lo mismo nos puede pasar a nosotros. Si nosotros en nuestro caminar decidimos mejor quedarnos con los peces. Por eso es que el Señor quiere que nos comprometamos completamente, que lo dejemos todo y le sigamos. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pido que me perdones si en algo yo me he equivocado. Perdóname por mi poca preparación, perdóname, Señor, también por nuestra poca capacidad, porque no tenemos la capacidad para poder expresar todas las maravillas de tu palabra. Pero yo te pido en el nombre de Cristo Jesús de que tu Santo Espíritu toque los corazones de todos los que estamos aquí. Y si alguien no te conoce, Señor, que este día sea el día de su salvación, que este día sea el día en que deja todo, que este día sea el día en que deja la barca en la orilla y te sigue. Mientras estamos todos orando, sigamos orando. Yo quiero darle la oportunidad a alguien, tal vez si alguien hay aquí que quiere entregarle su vida a Cristo. Yo le voy a pedir que haga esta oración conmigo. No tiene que decirle en voz alta.
Ni tampoco le voy a pedir que pase al frente, no le voy a pedir nada, solamente le voy a pedir que ahí donde usted está, le diga de todo corazón a Jesucristo que le perdone sus pecados y que entre en su corazón. Repita conmigo esta oración ahí, en la privacidad, entre usted y el Señor. Dígale al Señor así: Padre, gracias por enviar a Cristo a morir en mi lugar. Hoy te entrego mi vida. Hoy te reconozco como mi Salvador y te confieso como mi Señor. Creo que moriste en esa cruz, pero también resucitaste el tercer día y estás sentado a la diestra del Padre. Y hoy te pido perdón por todos mis pecados. Y te pido que envíes a tu Santo Espíritu a morar en mí, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por este tiempo y te pedimos en el nombre de Jesús que tu pueblo sea edificado, Señor, por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.